Can Yaman ha dejado a todos helados. Pero helados de verdad. Lo que contó sobre ese incidente nadie se lo esperaba. Y ojo que este chico siempre da de qué hablar, pero esto es otro nivel. Estaba yo ahí tranquilamente viendo el último directo de uno de esos canales que hablan de famosos, ya sabéis, de salseo del bueno. Y de repente, ¡zas! Aparece la noticia. Can Yaman, el turco que nos trae de cabeza a muchas, ha revelado algo que lo dejó en shock. Y cuando digo shock, es shock de verdad, de esos que te hacen pensar, ¿pero cómo ha podido pasar esto? A ver, para ser honestos, de Can Yaman se habla mucho. Que si sus músculos, que si sus líos amorosos, que si ahora está en Italia, que si ahora en Turquía, un no parar. Pero esta vez no va de romances ni de si se ha operado o no. Esto es más serio, algo que le pasó y que, según él, lo dejó KO. Lo que yo he podido averiguar, porque esto no lo sueltan así como así, es que el actor tuvo un percance bastante gordo. Y ojo, que no fue un simple susto en un rodaje. Fue algo que le afectó a nivel personal, que le hizo replantearse cosas. Parece ser que ocurrió hace un tiempo, pero él ha decidido hacerlo público ahora. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Qué le ha impulsado a contarlo en este momento? Muchos dicen que Can Yaman siempre busca el foco, que todo lo que hace es para que se hable de él. Y sí, es cierto que le encanta ser protagonista. Pero lo que yo sospecho es que esta vez, el tema es más profundo. Él mismo ha dicho que se sintió vulnerable, impotente. Y eso para un hombre que proyecta tanta fuerza y seguridad, tiene que ser un golpe muy duro. Según los detalles que se han filtrado, el incidente le pilló desprevenido. Estaba en un momento de su vida en el que se sentía invencible, el rey del mambo. Y de repente algo pasó que le hizo caer con todo el equipo. Y no estamos hablando de una caída tonta, ¿eh? Hablamos de algo que le dejó realmente tocado. Lo más intrigante es que Can Yaman no ha dado todos los detalles. Es un poco misterioso, ¿verdad? Deja que la gente especule, que se imagine lo peor. Y claro, así es como se arma el circo mediático. Pero yo, que me gusta ir un poco más allá, creo que hay algo más. ¿Qué pudo haber sido? ¿Un accidente grave? ¿Un problema de salud repentino? ¿Un robo que salió mal? Las posibilidades son infinitas, y justo por eso la gente está obsesionada con este tema. Y ojo que esto es justo lo que le gusta a Can. Crear expectación. Yo personalmente creo que el hecho de que lo haya contado públicamente es una señal de que ha pasado página, o al menos lo intenta. Que ya no le da tanto miedo mostrar su lado más humano. Y eso, la verdad, es algo de admirar. Porque no es fácil para una persona tan expuesta a la crítica ser tan vulnerable. Pero volviendo a lo que nos ocupa, el shock. Imaginaos estar en la cima, sentir que puedes con todo, y de repente, ¡boom! Algo te pega un frenazo en seco. Tiene que ser devastador. Y él, que siempre se muestra tan seguro de sí mismo, que hasta su forma de andar transmite poder, que en ese momento se sintiera tan pequeño. Y me da la sensación de que este ha sido un punto de inflexión para él. Quizás ahora va a tomarse las cosas de otra manera. Quizás va a cuidar más de sí mismo, tanto física como mentalmente. Porque al final del día, por mucho éxito que tengas, somos humanos y somos frágiles. A mí lo que me da curiosidad es la reacción de la gente. ¿Le creen? ¿Le apoyan? ¿O ya están sacando las navajas para criticarle? Porque con Can Yaman, esto último es casi seguro. Pero bueno, dejémonos de especulaciones y vayamos a lo que nos importa. ¿Cuál creéis vosotros que fue el grave incidente que dejó a Can Yaman en shock y que nadie imaginaba? Contadme vuestras teorías en los comentarios.